hola, muy buenas tardes con todos. Hola, hola. A ver, hola, hola, muy buenas tardes con todos. Esto es Lima Gris Radio por Planicie 91.5 la FM. Estamos aquí como todos los sábados para conversar un poco de la política cultural, de lo que está sucediendo en la actualidad esta semana, que había muchas noticias, ¿no? Como siempre, mi nombre es Edwin Cabello Limas y me acompaña Luis Felipe Alpaca. En esta oportunidad ya tenemos en cabina a nuestro invitado, que es Carlos Alberto Villafuerte, ¿no? Con quien vamos a estar conversando varios temas, ya lo vamos a presentar, para hablar principalmente de patrimonio cultural y gestión gubernamental, ¿verdad? Bueno, lo que quería comentar primero era este tema de las noticias que para muchos compete de alguna forma a un manejo político que se está dando esta semana. El caso PPK, Luis Felipe. Buenas tardes a todos los oyentes, ¿no? A la cabina, un agradecimiento. Saludamos a nuestro amigo El Vato que está en los controles. Y bueno, es verdad, Edwin, la semana como siempre ha sido convulsionada, diferentes temas políticos, ¿no? El tema también del Consejo de Lima, los 100 primeros días del alcalde Muñoz, la detención preliminar, ojo, no preventiva, del expresidente PPK, que en realidad se veía venir, ¿no? Pero hay muchas opiniones, ¿no? Entrecruzadas, que es un tema político que hasta ahora, el día de hoy, el Perú está siendo conocido en los ojos del mundo como el país de que no respeta el debido proceso y de que tiene que recurrir a estas medidas excepcionales, ¿no? De las prisiones preventivas o preliminares, y sin siquiera iniciar una investigación preparatoria, en fin. Claro, esta detención de 10 días, ¿cierto? Claro, lo que sucede es que contextualicemos un poco al público, ¿no? O sea, cuando la fiscalía emite una especie de pesquisa o diligencia oficial, ¿no? En nombre del Ministerio Público, o los jueces que obedecen a sus salas penales, repito, estas personas trabajan en base a los indicios, Claro. trabajan en base a elementos unos les llaman, hay elementos de juicio y elementos de convicción. O sea, repito, trabajan en base a indicios. ¿Por qué menciono indicios? Porque hay otro tipo de elementos que se llaman pruebas, evidencias, lo que también no es menos cierto que es elementos probatorios. Cuando hay indicios, las fiscalías empiezan una investigación preliminar. Luego de ello, probablemente si estos indicios se vuelven contundentes y se vuelven elementos de convicción, ya pasan a ser medios probatorios. Entonces es todo un tinglado de procesos. Lo que pasa que probablemente la opinión pública y desconozca estos detalles. Y los políticos o politiqueros, no estoy mencionando politólogos, pero los políticos o politiqueros que de manera ligera hacen sus propias interpretaciones, pues, y salen con frases como que, bueno, que el fiscal está jugando en pared con tal congresista o con el presidente, o antojadizamente que están creando cortinas de humo. No, respetemos el trabajo de los fiscales, que ellos realmente no tienen que estar presionados por el tema mediático. A veces sucede. Entonces, en este sentido, yo he escuchado a constitucionalistas y a especialistas en leyes en los últimos días y hay diferentes opiniones. Claro. No, sin duda. Ahora, hay gente que ha celebrado esto y hay gente que ha criticado, ¿no? Lo que sorprende es que el propio expresidente Alan García también haya salido a comentar y un poco criticar esto al Poder Judicial, ¿no? Bueno, pues tiene que criticar porque el señor está muerto de miedo. Eso es lo que denota inmediatamente cuando uno se crea sus tweets, ¿no? Está muerto de miedo. Porque si él hace una especie de pronóstico como que estuviera en el hipódromo, se presume que bajo ese tipo, ese mismo, no modus operandi, pero bajo ese mismo proceder del fiscal de emitirle a un expresidente una presión preliminar que se supone que es la antesala de la preventiva. Ojo, yo estoy seguro que el fiscal Pérez tiene muchas pruebas. Lo que sucede es que tiene que ser cauteloso, sosegado y en su momento, cuando él lance la prisión preventiva, las va a mostrar. Claro. Yo no creo que un fiscal de una forma tan informal se queme. Ahora, el tema de Odebrecht y Graña y Montero sigue arrastrando personajes, ¿no? Sigue creando críticas, discusiones y precisamente creo que va a ser una de las cosas que ya vamos a hablar
porque tiene que ver también, y se incluye el propio alcalde, el actual alcalde Jorge Muñoz, con esta construcción de la vía expresa, pues, ¿no? Ya vamos a hablar en su momento, Exacto. ¿no? Yo quería comentar un poco que mañana domingo, se celebra el Día del Niño y avisarle al público, especialmente a la gente, a los vecinos de San Juan del Lurigancho, que mañana, ojo, el ingreso para los niños en el Parque Zonal Huiracocha es gratuito. Así que si tenía pensado de repente o no sabía qué hacer mañana domingo, vayan al Parque Zonal Huiracocha que además va a presentar una variedad de actividades en el Centro Cultural que ya nuevamente, felizmente, está activado. Porque recordemos que ese Centro Cultural en el Parque Zonal Huiracocha estaba prácticamente olvidado, ¿no? La gestión del exalcalde Castañeda Locio no invirtió, no se preocupó por el tema cultural, pero ahora en esta nueva gestión por lo menos vemos que hay una voluntad de hacer las cosas en el sector cultura y bueno, estamos viendo precisamente la activación de estos centros culturales que están en varios parques, estos grandes parques, ¿no? Como es el Huayna Cápac o como es el Parque Huiracocha en San Juan de Lurigancho. Mañana ingreso libre para los niños, actividades desde la mañana hasta las 6 de la tarde, así que vayan a pasar un lindo fin de semana con su familia. Bueno, regresando al tema y a presentar precisamente a nuestro invitado, que es el especialista Carlos Alberto Villafuerte, especialista en gestión gubernamental y patrimonio cultural. Bueno, bienvenido, Carlos Alberto. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acompañarnos y por venir desde tan lejos, imagino. ¿Cómo están amigos de Lima Gris? Un gusto estar acá para sus preguntas. Bueno, una de las primeras cosas que me gustaría que comentes es, sé que han estado reuniéndose en el Congreso de la República, estas reuniones gestadas de alguna forma por la Comisión de Cultura, que hay una preocupación en el tema de Lima que tiene que ver con el plan maestro. Mucha gente no sabe precisamente que existe un plan maestro de Lima y quisiera que nos cuentes primero un poquito de qué se trata ese plan y por qué es necesario. Ok, el año 91, después de muchos esfuerzos, se logra que UNESCO declare al Centro Histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad. Se forma un patronato y el INC no asume la responsabilidad del municipio tampoco, pero en el año 94 el municipio, con la ordenanza 062, crea ProLima para que se encargue del centro histórico, aprobando un reglamento de administración. En otras ciudades se hace esto a través de un plan de manejo. Primero un plan maestro y después un plan de manejo. Y hasta la fecha, en 25 años, ProLima no hizo pues una labor organizada, que haya tenido pues una cautela del patrimonio. Nosotros veíamos que de repente las casas se caían o se incendiaban, ¿no? Y en el 2017, cuando el premier estaba de ministro de Cultura, el ministro Salvador del Solar, sale o se emite una resolución ministerial 029 donde se nombra un grupo de trabajo. En este grupo de trabajo están las dependencias que tienen que ver con un centro histórico. Está el Ministerio de Cultura con 2 personas, uno de ellos preside el grupo de trabajo, seguía ProLima, después el Ministerio de Vivienda, 2 representantes del Colegio de Arquitectos, 2 representantes del Colegio un representante del Colegio de Ingeniero, de INDECI, de CONADRET, me parece, de ICOMOS Perú, y en la resolución 059 se añade de UNESCO. El grupo de trabajo estaba encargado de presentar medidas para cautelar el centro histórico y elevar un informe. Se hicieron reuniones, ProLima las lidera y empieza rápidamente, con mucho ímpetu, a hacer un documento que luego lo presenta como plan maestro.
En las explicaciones del gerente Prolima, un arquitecto muy joven, apellidado Bodanovic, dice que tiene 4.000 páginas. Efectivamente, son 3 tomos, más los anexos, llega a 4.000 páginas. 4.000. Ok. Con muy bonitos gráficos, planos, etcétera, y él señala que ha sido aprobado por UNESCO, que ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, por Vivienda, pero no presenta ningún documento. Cosa rara, ¿no? En 4.000 páginas tú puedes presentar, pues, ¿no? Cualquiera. Al inicio, La carátula. claro, ¿no? Por lo menos la partida de nacimiento, que es el documento que designa al Centro Histórico de Lima como Patrimonio de la Humanidad, la demarcación que en esa época sirvió para declararlo, las bases, ¿no? El listado del patrimonio edificado significativo que daba a Lima pues esa notoriedad, ¿no? Claro. Y a partir de allí empezar pues a hacer un trabajo. Nos extraña a muchos que conocemos el tema, particularmente yo trabajé en el Callao y ahí hicimos un plan maestro, que el documento en definición, si pudiéramos definirlo, son 3 tomos más 200 anexos, pero no constituye un plan maestro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Tenemos un mamotreto, disculpando el esfuerzo, el trabajo, el tiempo y lo que ha costado, porque han tenido asesores externos. Llama la atención porque se hicieron reuniones y los miembros del grupo de trabajo daban sugerencias. Como se puede dar, nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y vamos sumando ideas, ¿no? Pero el que empezó a hacer el trabajo descartó las sugerencias. Empezaron a haber reclamos, se retiraban algunos miembros, unos presentaron documentos, están los cargos, y Prolima siguió adelante. Pero luego dice que todo está bien, que todo está aprobado, y que ese es el documento. Entonces, los mismos regidores del municipio tienen dudas. Quienes conocemos el tema vemos tantos errores que solamente podemos explicarnos a la inexperiencia del gerente, ¿no? Un centro histórico en las manos de alguien que me parece, y no es estar contra los jóvenes, sino que experiencia es experiencia. No podemos pedir a alguien que recién sale de la universidad Así es. experiencia, ¿no? Y hay tantas observaciones técnicas de parte de ICOMOS Perú, de la Facultad de Arquitectura de la UNI, que tiene un diplomado en lo que es patrimonio cultural, o sea, ellos enseñan el tema, Son especialistas, conocen bastante durante años ese tema, ¿no? ¿no? De varios profesionales más de diferentes lugares, y como dijo el lunes 8, una arquitecta, todos no pueden estar equivocados, ¿no? En esa mesa, todos los presentes, profesionales, incluso también los pobladores del centro histórico, se han manifestado con conocimiento, han leído el documento y todos estaban en desacuerdo. Nos extraña pues que se persista en esto, es decir, ¿a qué se debe esa Insistencia. Claro, esa terquedad, ¿no? Terquedad, Porque lo menos que podría darse es, bueno, ante estas dudas y ante el procedimiento irregular, porque la resolución, es decir, el documento de Prolima dice, nosotros hemos hecho el plan maestro porque el Ministerio de Cultura nos lo encargó. Falso. El Ministerio de Cultura dijo, presenten informe. Bueno, que han sido muy entusiastas, que han sido proactivos y han dado más de lo que le pidieron, ok. Pero los otros miembros del grupo de trabajo no abdicaron su responsabilidad, no le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos muchas responsabilidades, encárgate tú. Si ha pasado eso, deben presentar el documento, porque sería la única forma para que Prolima diga, bueno, nosotros nos hemos encargado porque todos los demás han votado y han decidido que nosotros hagamos el trabajo. En tercer lugar, ¿el documento cumple? No cumple. De ese Bademecum, yo sacaría un plan de desarrollo urbano,
sacaría un programa de restauración que tendría que revisarse, tendría que tener filtros, y sacaría los lineamientos de líneas o itinerarios turísticos, ¿no? Porque hay una parte que habla mucho de eso, los ejes, los recorridos, incluso opina que la procesión del Señor de los Milagros tiene problemas en algunas calles porque son muy angostas, ¿no? Pero no llega a ningún resultado, o sea, ampliemos la calle, prohibimos la procesión. ¿Cuál es la solución? Es un documento que no te lleva a nada, tiene muchos datos, pero ¿cómo lo vas a ejecutar si no te da el derrotero? Ahora, una de las preocupaciones, creo yo, lo que percibo, es que esto se quiere aplicar tal como está el plan maestro, digamos. Y esto viene por parte de la propia Municipalidad de Lima, ¿no es así? Claro, es un encargo. Ahí también hay algunas cosas irregulares, porque este plan maestro empieza en la gestión anterior del alcalde Castañeda. Y de repente se acelera apenas ingresa el nuevo alcalde. Eso es muy... ¿Te parece extraño que con el alcalde Muñoz este plan maestro que tiene varios cuestionamientos se quiera acelerar? Totalmente extraño, ¿no? Porque lo usual es que el nuevo alcalde revise lo Claro. que le están entregando, ¿no? Y si hay protestas como la que estamos viendo de autoridades, de organismos, de dependencias y de la población, diga, ah, caramba, ¿no? Mínimo, hay que revisarlo. Interesante. Pero yo quisiera hacer una tingencia, ¿no? ProLima es una de las empresas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana tiene varias empresas, Una ¿no? dependencia, ¿no? sí. Y usa una de las empresas como, por ejemplo, como Protransporte. Es un programa, claro. ¿no? O como Serpar, en fin. Así es. Habría que saber para qué sirve ProLima, para qué fue creada. Es cierto, esto, el plan maestro en la época de la gestión del alcalde Belmont, desde esa época ya hablaban de un plan maestro y también de un plan MEC, creo, ¿no? Claro. Ahora, yo quiero hacer una acotación muy frontal. Mencionaste hace poco que ProLima en esta época estaba gerenciada por este joven, porque es un arquitecto, ojo, de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Que es este chico Luis Martín Víctor Bogdanovich. Yo lo conozco personalmente, este chico, y también está ligado un poco al tema de las artes. Incluso en un momento dado estaba a cargo de la Galería Pancho Fierro. Ah, caramba. Y es un asiduo a los reflectores, a las vernissages de las exposiciones de arte. Tiene buena pinta, se pone su buen traje, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué yo hablo esto? Pero las credenciales académicas que tiene son impresionantes. Entonces, si yo quiero saber sobre lo que está hablando en este momento Carlos Villafuerte para poder aprender, porque tenemos que aprender, ¿no? Para eso son las ondas, para que nosotros aprendamos cuáles son los roles Y para conocer de estos también. funcionarios y para ¿Qué qué, está pasando? para qué es ProLima y qué está pasando. Yo le diría entonces a Carlos, acá veo un currículum impresionante. Luis Bogdanovich, arquitecto titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido docente, investigador en el Perú, caramba, investigador, Facultad del Departamento de Arquitectura y Urbanismo, diplomado en Historia del Arte, egresado de la Maestría de Historia del Arte y Ciencias Humanas por la misma universidad, docente con responsabilidad social universitaria, miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro colaborador en otras organizaciones vinculadas, en fin, curador de decenas de exposiciones sobre historia y arte peruano virreinal, inclusive y moderno, director de la galería, como lo dije hace unos momentos, municipal de arte Pancho Fierro. La UNESCO ha reconocido su trayectoria otorgándole el título de miembro fundador y presidente del Comité Peruano del Escudo Azul. Y finalmente, acá dice actualmente gerente del programa municipal para la reconstrucción del centro. Bueno, esto debe ser un poco ya más probablemente pasado. Y veo la imagen de este señor bien plantado, con su percha, un traje. Y la pregunta de fondo es, con todas esas credenciales académicas, ¿cómo se ha desenvuelto en la gerencia de ProLima? Hay que decirlo, porque el actual alcalde... ¿Cómo se está desenvolviendo? Porque sigue. No me digas que todavía sigue en ProLima, por favor. Claro. Mira, No lo puedo creer. ProLima es la unión de programa del centro histórico, Así es. que con la ordenanza 62 del año 94 se crea. O sea, se crea especialmente
para encargarse del centro histórico. Claro, tiene 25 años ya. Y en 25 años no hemos visto ninguna actividad estructurada y planificada en pro del centro histórico. Nosotros sabemos que el centro histórico lo conocemos, bueno, pues porque todo el mundo sabe de él, pero no hay ningún letrero que diga acá empieza, acá termina, señalética, colores, todo tiene su... No hay un bienvenido y muchas gracias por su una visita. cosa así, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el salario de este tipo de funcionarios alrededor? No sé, entramos a transparencia después, vamos a entrar, pero No tengo idea. Pues no la creo que gane 3.000 cantidad soles, ¿no? Exacta, pero debe estar en unos 25, ¿no? Una cosa así. caramba, Estamos hablando del municipio, ¿no? caramba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como nota curiosa, en el evento del 8 pasado, estaba una En el Congreso, el evento en el Congreso. estaba una arquitecta que en estos momentos no tengo el nombre, Isabel, creo, que fue su profesora del arquitecto Guadanois. Y le dijo ante todo, ¿no? Luis Martín, nosotros no te hemos enseñado esto. Wow, ¿en serio? Así, Así. directo. Y está grabado, ¿no? El currículum puede ser impresionante, pero en el Perú ya sabemos que obras son amores, ¿no? Es decir, yo puedo tener un currículum de 50 páginas y yo he visto expedientes así cuando he contratado personal y al momento de que expone lo que se supone Así es. que es su fuerte, Así es. ni sabe hablar, ni se hace entender en el dominio de Así su es. tema. Así es. Ya podemos pensar qué pasa con otras cosas. Entonces, yo en realidad con la persona no la he visto, no la conozco, no tengo el gusto. Que sea de la Católica, bueno, sí, he visto gente de universidades que no tienen renombre con muy buen perfil profesional y he visto gente de las mejores universidades que no sé cómo habrán logrado su título. En este caso, en lo que es cultura, hay una sombra, ¿no? Porque si analizamos el Ministerio de Cultura y todo el desastre que hace el Ministerio de Cultura, y ahí viene no el aspecto tanto cultural, ¿no? Sino el aspecto de gestión gubernamental. Así es. En el Ministerio de Cultura no hay gestores. Hay, desde el organigrama está mal hecho. Eso es lo que estábamos conversando fuera de cabina, Carlos, que estábamos conversando precisamente de que en el ministerio han pasado sociólogos, cantantes, actores. En este momento el actual premier llegó a ser ministro de Cultura, es actor, bueno, estuvo Nieto, estuvo una abogada que era la hermana de la amiga íntima de la primera dama Nadine Heredia, en fin, pero en estos momentos hay una arqueóloga, ¿no? Especializada en museología, ¿no? Cuya gestión en el Museo Larco nadie la discute, ¿no? O sea, mucha experiencia. En el Museo del Arco y en el Museo del Central de Banco Reserva, Central de ¿no? En Reserva, su sí. momento, porque creo que volvió a Museo Larco, que fue su casa durante 20 años, el año pasado, como directora, y nadie discute, ¿no? Y Su ha compromiso. tenido posgrados en Europa, me parece. Y nadie discute su exacto. Trayectoria es bastante seria. Y su compromiso sobre todo con el arte precolombino, ¿no? La pregunta sería, ¿es suficiente que una arqueóloga especialista en museología lidere la cartera de cultura? ¿Qué se necesitaría? Bueno, si es especialista en museología, seguramente va a orientar bien la dirección Patrimonio. de museología. El Museología. ministerio tiene su dirección Claro, de... la dirección de ¿no? museos. Y están corriendo proyectos, porque son 2 o 3, respecto a la ley de museos. Porque es el aspecto de intercambio, de exposiciones, de préstamos, de propiedad privada en cuanto a eventos extranjeros, requiere directivas muy precisas y está corriéndose una ley que sale de la 28296 que también se está actualizando en un proyecto de ley. Pero yo quisiera decir algo desde mi perspectiva y desde mi experiencia como gestor gubernamental con más de 40 años. Cuando alguien llega a un ministerio, imagínense ustedes y el público oyente, encuentra personal que le sonríe. Y el ministro que llega con 1 o con 2, no puede ir con nadie más y son sus acompañantes, porque solamente él va a empezar a trabajar. Los que lo acompañan, no. Que
no saben por qué le sonríen, ni cuáles son las cosas, las papas calientes, ni qué guillotina está por caer en la cabeza, porque de repente hay informes de auditoría, de control interno, de OSI, que ya han vencido su cumplimiento, o cosas por liquidar, o demandas, en fin. Esto ha sido bastante sutil al decir que solamente le sonríen, ¿ah? Sí. Porque se habla también de un besamanos impresionante, que ya parece un estado colonial, ¿ya? Les aseguro que todo lo que se puede imaginar queda corto. Y entonces, yo mucho recuerdo, y con respeto, diré esta anécdota, conocí a una persona que de presidir una comisión investigadora en el Congreso, en la época que estuve de administrador, pasa a ser ministro de Defensa. Y hay un problema por algo que firmó. Y él dice, pero a mí me dicen todo este alto es urgente, si no lo firma va a haber problemas. Yo no quise generar problemas, lo firmé y luego trascendió que no debió haber firmado. Entonces, la persona que llega a manejar una cartera, un despacho ministerial, tiene que saber a qué se mete, y solamente lo puede saber alguien que ya ha sido un ejecutivo, un funcionario público. De lo contrario, está más perdido que cuy en tómbola, como dice mi hijo, y no le va a servir de nada que sea médico en salud, o que sea profesor en educación, o que sea arqueólogo en cultura. Pero en ese sentido existe una especie de contradicción, porque el marco legal, incluso constitucional, digámoslo así, en ese sentido es, no sé si llamarlo inclusivo, plural, diverso, en el sentido de que, propiamente dicho, un presidente tiene la prerrogativa y la discrecionalidad de poder elegir a dedo un cargo de ministro que es de confianza. En ese sentido, vamos a ponernos un poco más probablemente hilarantes. Yo llego a ser presidente y de repente me reúno con mis patas del barrio que me pongo a tomar todos los fines de semana, nos emborrachamos, y tengo 18 patas, que son mis amigos de borrachera, y se me puede antojar hacer los ministros, pues. Pero en el interín, de repente uno de ellos es abogado, el otro es ingeniero industrial, entonces yo sabré cómo acomodarlos. Pero eso no es suficiente, como tú lo estás aclarando. Tiene que haber una experiencia previa en el sector. Exacto. Y no solamente una experiencia en el ámbito privado, una experiencia en la gestión pública. Pero ahora hay una cosa, esto pasó siempre. Claro. No está pasando recién. Lo que pasa es que ahora se puede de alguna forma visibilizar, y ya nos hemos dado cuenta después de tantos gobiernos que las cosas no deben funcionar así. ¿A dónde nos estaba llevando esto? Al desastre. El Ministerio de Cultura tiene 9 años de creado. Hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Yo me pregunto así, ¿qué se ha hecho? No. ¿Sabe? Yo creo que el Ministerio de Cultura simplemente ha servido para beneficiar económicamente a los que trabajan ahí. Es una caja chica de un grupo de personas que se benefician contratando a sus familiares y a sus amigos. Y hay que decirlo, porque hay comentarios en estos momentos aquí dentro del Facebook de la radio. Y sumando lo que menciona Carlos Alberto, claro, mucha gente que recién sale de la universidad, que no tiene experiencia, algo tan importante para trabajar en el Estado, experiencia, los contratan y después quieren avalar cuestiones importantes que en realidad se tienen que revisar, porque hay una responsabilidad de esta nueva gestión de revisar esos documentos. Es que los criterios son al revés. Por eso, pero hay que señalar esto punto por punto para que la gente entienda, porque de repente piensa que uno está hablando así por hablar, pero no. Es una cuestión, señores, que no sucede, obviamente no sucede recientemente. Viene sucediendo desde la República, desde la creación de la República en este país. Ahora yo le preguntaría puntualmente a Carlos, ¿no ha constituido realmente meterse una camisa de 11 varas o a un problema mayor crear una cartera de cultura en el Perú? Ojo, el Perú estaba preparado para crear un sector a nivel ejecutivo ministerial llamado Ministerio de Cultura. Lo pregunto porque existía anteriormente una instancia institucional que estaba adscrita al Ministerio de Educación, que era el famoso Instituto Nacional de Cultura, y funcionaba, señores, desde la época de Velasco para adelante. Al menos en el patrimonio, en el tema de patrimonio cultural, material o inmaterial o arqueológico,
funcionaba. En industrias culturales, obviamente que no, hasta ahora no funciona. Pero al crear un sector de cultura que tiene una serie de subinstancias, como la Academia de la Lengua Quechua, como la Biblioteca Nacional, como el Archivo General de la Nación, como las llamadas industrias culturales y el Viceministerio de Patrimonio, o sea, yo me pregunto, es un sancochado. ¿Hay la suficiente idoneidad y competitividad para que haya profesionales que se encarguen, como debe ser, de esas áreas y sobre todo para hacer la gestión de vida? Yo creo que no. Esa es como la clásica pregunta que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Lo que sucede es que a tu primera pregunta, ¿debió crearse el Ministerio de Cultura? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque del año 72, Asamblea 17 de UNESCO, se crea el Comité de Patrimonio Mundial y se establecen acuerdos que suscribieron todos los estados parte. Perú fue uno de ellos. Y principia diciendo el patrimonio cultural es muy importante y cada estado parte se compromete a crear una dependencia del más alto nivel. Ya. En algunos países son secretarías, como en Estados Unidos, y en nosotros son ministerios, en el caso de nosotros. Así que el INC, que se crea en el 72, en el mismo año, se pensó que iba a llegar a cubrir el reto, pero no lo logró. Y su justificación era, no, es que yo no tengo voz y voto en el Consejo, ¿no? Porque dependo del ministro de Educación. Claro, era un instituto, ¿no? Y nunca llegó ni siquiera a un 30% de lo que debiera haber llegado, ¿eh? Sin embargo, se crea el Ministerio de Cultura muy bien, con mucha expectativa. El primer ministro creo que ha sido el único real ministro. Sí, Juan Ocio, estamos hablando de Juan Ocio. ¿No? Porque pues conocía el tema, aunque no era gestor público, y sus administradores, sus administrativos, no sé con qué idea, anulan las casi 300 directivas que tenía el INC para todo lo que tiene que ver con declaratoria, preservación, cautela, etcétera, del patrimonio. Y empiezan de cero. Eso no se hace en ningún lugar, ¿no? Yo digo en mis clases a mis alumnos, no es un dicho mío, estoy parafraseando. A veces una buena idea puede tener resultados nefastos si se implementa mal. Exacto. O una mala idea, si se implementa bien, puede tener mejores resultados. Como si lo llevamos a esto de las alcaldías que han empezado en enero, a veces un alcalde que no tiene tantos estudios ni tanta cosa, Así es. lo estamos viendo en La Victoria, Así es. Rompe esquemas. sin tener en su mente otra cosa que no sea su rol, ya sabemos a qué me refiero, empieza a avanzar y no se detiene, Así es. porque su objetivo es trabajar bien. De repente por ahí alguien con doctorados, ¿no? Maestrías, ¿sí? Y está esperando y no hace nada. ¿Por qué? Porque está esperando que su amigo constituya su empresa, porque el otro haga el lobby, porque las cosas salgan bien orquestaditas, ¿no? No estoy hablando No, nada, es que es la verdad. Hay que decirlo. Así que ese es el problema. Por ejemplo, he visto que existe una iniciativa muy, muy interesante. Felicito a la autora de la iniciativa, que es la congresista Nelly Cuadros Candia del Cusco, Nelly Cuadros. que está proponiendo, y ya es una iniciativa que se tuvo hace años y se vocea de hace muchos años, que el Ministerio de Cultura se traslade al Cusco, o sea, que su sede sea en el Cusco. Tenemos un antecedente que el TC, el Tribunal Constitucional, su sede es en Arequipa, ¿no? Tiene muchos argumentos, muchos sustentos. En el proyecto yo le sugeriría que añada que el Cusco genera un alto porcentaje de los ingresos por turismo, porque en el Perú el turismo es del patrimonio mayormente, ¿no? Acá no tenemos dinero, ¿no? La mayoría del dinero es que llega es proveniente de Cusco. Así es. Pero
Ojo, que se encargue, que vaya para complementar esta idea, armando bien un organigrama, unos cuadros, unas directivas, los instrumentos de gestión que son básicos, para que no fracase, porque lo que fracasan son las personas cuando no tienen base. Es como soldados sin armas, ¿no? Es decir, la idea está buena, perfecto. Vamos a hacer una torta, ok. ¿Y los insumos? Claro. Porque de milagro todo el Museo de la Nación, la parte del MC no va a ir al Cusco con toda la gente, no creo que todos vayan. Y tampoco de milagro los que trabajan mal en Javier Prado, llegando a los aires del Cusco, se van a transformar en buenos gestores, ¿no? Para nada. Por el hecho de respirar la capital arqueológica, el ombligo del mundo. La energía No, pues, cusqueña. ¿no? Lamentablemente los burócratas del Ministerio de Cultura ni siquiera se entusiasman con eso. Quien ha subido a las alturas de santuarios, los puntos que son sitios de veneración, porque hay unas vibras especiales, hay Así es. son puntos Que mandarlos ahí geográficos. un fin de semana al Coyurite, ahí. Acá cerca en San Lorenzo, San Lorenzo es un punto, es un santuario de San Lorenzo, donde vienen los ancianos ancestrales todos los años a hacer un recorrido. Pero no, se tiene que ver gestión, se tiene que asegurar que haya una buena gestión. Las atrocidades que está pasando en el Ministerio de Educación, por ejemplo, es gestión. Y si no se está haciendo bien y si tanto problema, hay por un folleto, gestión gubernamental. ¿Cuánto me demoro en hacer algo bueno y yo mismo o cuánto me demora un especialista en hacerlo? Y que eso tenga impacto, que es lo más importante. Yo aprendí convenciendo, un libro que tenía todas las materias de toda primaria. Y en lo que eran lecturas, Bruño. Sí, claro, el libro gordo de Bruño, me acuerdo. ¿No? Y para los más chiquitos, Antes del Coquito, estás hablando. Coquito. Coquito. ¿No? Se puede contratar, ¿no? Licitación, en fin. Se da los lineamientos y luego se evalúa y nos olvidamos de este negociado de editoriales. Que viene de España y muy fuerte, ¿ah? Sí. Ojo, ¿ah? De Colombia también. Pero sobre varios todo lugares, uno revisa ahí los contratos. Uno de los primeros grandes grupos fueron los españoles, pues. Claro. Desde hace ya más de 30 años. ¿no? Y estamos se hablando. vienen con contenidos que aquí nadie lee, nadie se preocupa o sabe Dios, no sé, pero yo más me guío por indicadores. El resultado es, para no hablar mal, inconveniente. Ese material no se debe repartir. Ok. Los profesores no deben enseñar eso. El país necesita formarse en valores, no degradarse. ¿A quién le conviene que nosotros seamos un país débil? Ese es un debilitador social. Cuando uno forma mal a los niños, ¿qué van a hacer de adultos? ¿Van a defender sus derechos? No, ni siquiera van a tener base para eso. Eso es lo que está pasando en estos momentos con este gran debate ya nacional por el tema de la currícula básica estudiantil y que ahora hay una especie de dos facciones, que es todo político. O sea, ahorita hay una pelea por el tema de hacer la nueva currícula y basada en este famoso enfoque de género, yo me pregunto, ¿están haciendo un tema político? Porque como dices tú, la gran política pública que debería emprender el Estado a través del Ministerio de Educación es reforzar una educación basada en la libertad, es cierto, pero también en la información y en el aprendizaje para que el educando llegue a tener un bagaje cultural. Claro. Y eso se está perdiendo. Ya, ahora yo quiero regresar un poco al tema del Ministerio de Cultura y me gustaría hablar del presupuesto, porque también se discute. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto de 0.3%, que es el 0.3% del presupuesto de la nación, del país, ¿ok? Ahora, mucha gente dice que es muy poco. Obviamente, comparando con el Ministerio de Educación o otros ministerios, es poco. Pero lo terrible es que durante años ni siquiera han podido gastar, no han podido gestionar este 0.3%. Y tú te dices entonces, si no pueden gastar 0.3%, ¿cómo están pidiendo más dinero esta gente? Ahora,
con esto que han inventado de lo que es estímulos económicos, que este año van a dar casi 24, el año pasado dieron 23 millones, este año van a dar aproximadamente, se acerca a 24 millones, pero es una forma para disparar, soltar el dinero así a más de 300 grupos o 300 asociaciones, pero en realidad no sale una política pública hacia la cultura, es una forma de decir, mire, estoy gastando, mire, estoy haciendo gestión, mira, mi presupuesto estoy llegando al 99%, pero lamentablemente durante años, Lucho, tú sabes, muchos años que se tiene hablando de tener una ley de cine, que vamos a tener una ley de libro y nunca llega. Son promesas que continúa de ministro y ministro que se pasan la pelota o por decir de otra forma esta papa caliente. ¿Quién va al final concretar las leyes que se necesitan realmente y no estos regalos de dinero? No, necesitamos leyes públicas para la cultura. Pero ahí has mencionado, pues, la parte de industrias culturales, ¿no? O sea, se dice que hay industrias culturales. Existe formalmente dentro de la nomenclatura del ministerio, el área o la dirección de industrias culturales, ¿no? Creo que hay un viceministerio de industrias culturales, no me acuerdo, y que encierra todo lo que es las artes, la cinematografía, la ley del libro, el arte vivo, el teatro. Entonces, yo te pregunto a ti, Carlos, las industrias culturales como área del Ministerio de Cultura, ¿tiene que tomarse de esa manera como si fueran subtítulos, subáreas para dar incentivos pequeños y no crear una gran mega visión de industrias? De país. Ah, es que también tiene que estar ligado a educación, no solamente a cultura. Es complejo. Todo es cuestión del dominio del tema. ¿No? Bueno. Ahí es muy sencillo, ¿ah? No es algo del otro mundo. Pero el que conoce el tema sabe, y el organigrama ya lo dije, es desastroso. Tenemos el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industria Cultural. Cosa que no ayuda, ¿no? Porque las industrias culturales tienen su propia dinámica. Exacto. Y a veces se generan desde un barrio, desde un sitio arqueológico, o pueden ser campañas nacionales, o pueden ser de diversa índole, ¿no? Y la tipología que nos corresponde a nosotros fomentar es que sean sustentables, que no sean te doy un dinerito y te mueves con eso un mes y de ahí fastídame el próximo año, ¿no? Así es, exacto. Entonces, tenemos que, lo que se hace en el patrimonio cultural es para preservar la memoria, para que hagamos conciencia y nación, para que dejemos de ser el país de todas las sangres y logremos identificar un pasado que tiene sus puntos de coherencia, ¿no? En ese sentido, tenemos que poner mucho énfasis en el patrimonio para prepararlo a quienes van a conocerlo. Y esto ya corresponde a turismo que está en otra cartera, sector, ¿no? Y en lo que es educación, verlo de otra forma, porque yo recuerdo cuando era niño era pues un trauma ir al museo, ¿no? Y ahora, hace 6 años cuando estaba de asesor en la Dirección Regional del Callao, visitar Real Felipe fue un déjà vu, ¿no? Caramba. Porque cualquiera dice cualquier cosa y eso no nos va a llevar pues a buen puerto, ¿no? Debemos saber qué debemos decir en lo que corresponde a lo que nos antecedió. Ni inventar ni tapar, porque los psicólogos lo saben, que no se puede barrer la basurita por debajo de la alfombra, ¿no? Tenemos que conocer para comprender y para digerir. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Cultura? Es por ahí donde yo empiezo a hacer siempre mi diagnóstico situacional de cualquier dependencia, ¿no? Entro a la página web, llego a transparencia y empiezo a analizar todo. Así es. Luego hago consulta amigable y verifico las cosas y las consistencias. ¿Y te genera una opinión?
claro. Es un diagnóstico. Entonces, ¿qué encontramos en el Ministerio de Cultura? Muy bonito, muy colorido, pero cuando queremos saber, por ejemplo, alguien, tú que tienes un grupo de personas y quieres levantar un patrimonio, quieres saber si está declarado o no. Si no está declarado, para declararlo, y si ya está declarado, para ver cómo intervienes, ¿no? No hay la relación de patrimonios inscritos. Que debería existir. Pues obvio, porque para eso se dedica el ministerio, ¿no? Supuestamente uno piensa que lo tienen, No, o sea, pero eso, no existe. Ojo, el Ministerio de Cultura, ente rector, artículo 4 de su ley de creación, se encarga del patrimonio cultural. Artículo 5, hace políticas, no tiene ninguna política. Y si leemos lo que sigue, hay responsabilidades que no cumple. Claro. Entonces cualquiera le puede hacer un proceso de cumplimiento y pone en jaque a ese ministro. ¿Me permites, Carlos Alberto, un comentario en Ana Lavalle que menciona: nadie va a concretar nada si no hay continuidad. Los cambios de gestión y la elaboración de políticas públicas o planes, sistemas o redes no se logran en un año. Los ministros, viceministros y directores no duran nada. Bueno, la continuidad sirve cuando tú sabes lo que estás haciendo y se ven resultados positivos, ¿no? Todos los cambios de los ministros de Cultura no han sido por capricho. Han sido por mala gestión, o sea... Y por denuncia de corrupción. Ya los Sí. últimos, ¿no? Es decir, vamos de mal en peor, ¿no? Porque, por ejemplo, el único ministro que fue cambiado sin problema fue Juan Ocio, por cambio de gobierno. Y se le dio el beneficio de la duda porque se decía pues que el ministerio era nuevo, Así está es. en una etapa de estructuración Claro. y salió por la puerta grande. Cierto, ¿no? Cierto, pero fue cambiado por cambio de gobierno, Exacto. ¿no? Porque él lo nombró... Entró ya en Tumala, pues. así es. Y ya. El presidente Humala, pésimo, ¿no? Pésimo, ¿no? Cultura, entonces vamos a buscar a alguien que sea artista. Y parece que primero querían poner a Delfín. Era una pieza sí, clave en sí. su momento, pero no llegó a concretarse, pues, ¿no? Lo que yo ya, digamos, vi el caso de una dama, ¿no? Porque la ministra, ¿La abogada? no, la cantante. Susana Vaca, Susana Vaca. Fue la segunda, ¿no? Fue la ¿No? segunda. segunda Sí. ministra de Cultura. Debió no aceptar. Sí, Es estoy de acuerdo contigo en eso. Nosotros, y estoy en total desacuerdo con lo que dice la persona que ha escrito. Por el tema de continuidad. Yo escucho mucho, hay que darle la oportunidad. No, 1000 veces no. Debemos ser más firmes, debemos exigir más. Eso de hay que darle la oportunidad aunque cometa errores, nosotros no le decimos a un médico que nos corta otra cosa. Así es. Hay que darle la oportunidad. Hay que darle la oportunidad, Te que queda te una siga pierna, cortando. te queda la otra pierna. Tu vida está no en juego, puedes, pero hay que darle una oportunidad. ¿no? ¿No? Como decía Borges, no podemos jugar a los dados, dejémonos de tonterías. Esas son tonterías. No es ser buena gente, no es ser buen peruano o no es tener buena vibra, porque ser serio es aburrido, exigir y ponerse en plan pésimo. No, el Estado es algo serio. Así es. Y a nosotros nos cuesta, a todos nosotros nos cuesta, y nos cuesta más cuando vamos a un servicio constitucional, ¿no? Porque no nos lo dan, no lo conseguimos. Claro, ya llegas a otra instancia y... Y es increíble que los médicos, por ejemplo, no acepten un seguro de mala praxis. Es decir, yo te puedo matar, pero ya pues te vas al cielo, ¿no? Indolencia. No, que si voy a tener que pagar un seguro, le voy a cobrar más. Y aceptamos eso, Y se acepta. ¿no? Entonces, la administración pública es muy delicada. Yo recuerdo, y les voy a contar como algo pues muy personal que he digerido, que mi padre hace 40 años me dijo, este chico necesita entrar a la administración pública. Gasta mucho, come mucho, ¿no? ¿Quién no tiene que...? Y efectivamente ingresé a los 18 años a la administración pública.
como auxiliar, como práctico, como pues el chico que llevaba y traía cosas. En la administración pública llegaba hasta el cargo de director superior. Pero no me hubiera movido, y hay amigos que se van a jubilar en el puesto con el que ingresaron, si no hubiera estudiado, si no me hubiera capacitado, si hubiera, me hubiera exigido no tener errores, me hubiera adelantado a los problemas para resolverlos, donde mi oficina llegaba a ser la mejor, se habían otras iguales, donde los trabajadores de mis colegas querían pasarse a la mía. Tenemos que ser campeones en lo que sea. Si trabajamos en limpieza, bueno, el mejor limpiador. Si somos taxistas, el mejor taxista. Si somos el portapliegos o el que recibe documentos, el que nunca tiene errores, sobre todo ahora que está la ayuda del Internet, ¿no? No podemos ser tolerantes a la incapacidad. 2 comentarios más, voy a leer. Ana Lavalle replica y dice, no, yo no he hablado de continuidad. Está tergiversando mi comentario. Yo he visto buenos profesionales trabajando y que se les arrastra a salir del ministerio justamente por los cambios. Celeste Azurza menciona, recordar que Diana Álvarez Calderón fue ministra por 3 años y gestionó el proyecto más cuestionado del sector, el MUNA, el Museo Nacional. Terrible, esa ministra fue terrible. Claro. Álvarez Calderón emparentada con los Mojica, ¿no? De Oquendo. Y Álvarez Calderón también he visto en la relación de asesores externos del Plan Maestro. Claro, de la Municipalidad de Lima. Y Álvarez Calderón, en cada post que colocamos, los que defendemos el patrimonio, siempre sale a decir que no tenemos la razón. Ellos solo se venden, ¿no? No recibía a nadie. Ahora hay una cosa. Antes de llegar al Ministerio de Cultura, recordemos que muchos periodistas buscaban información sobre la ex ministra Diana Álvarez Calderón y se encontraba que estaba en una secretaría en la Municipalidad de Lima, pero no tenía relación con cultura en realidad. No, definitivamente. ¿No? O sea, la pusieron ahí por favor político, digámoslo, porque fue así, fue un favor político. Una de las respuestas a eso es que cuando en su discurso de investidura ella mencionó la Huaca Choquequirao. Aparte Choquequirao la de denominó eso, como una huaca. Aparte de Ya esos empecemos errores, por eso, esos ¿no? comentarios, ¿no? Acuérdense de eso. También se mencionaba que ella había llegado al puesto porque Nadine Heredia era muy amiga de su prima, pues, ¿no? La diseñadora. La exacto. diseñadora, ¿no? Y te das cuenta y tú dices, ¿cuál o con qué mirada los presidentes ven al Ministerio de Cultura? Eso también hay que preguntarnos. Hemos regresionado la Lima cortesana, la Lima de la Highlight, ahora existe pero con menos charm, ¿no? Con menos elegancia, con mucha ignorancia. Estoy totalmente de acuerdo con la frase que dijo el controversial pero siempre agudo Hildebrand, ¿no? Tenemos mucha estupidez, ¿no? Se ha elevado el grado de idiotez porque ahora hasta es gracioso, ¿no? Claro, es que Se ve en la televisión gente que gana 10,000, 15,000 dólares, ser ignorantes, totalmente ignorantes, pero reírse de ello y Es caramba, lucrativo. ¿no? y genera dinero, pues. Qué cool, ¿no? Y por ahí viene la cosa, ¿no? Tenemos problemas, claro, tenemos calentamiento global, sí, y las cosas van a mejorar, no. Por lo tanto, tenemos que mejorar nosotros. Y este problema está a nivel de todo el Ejecutivo, porque la funcionaria que dijo de la Defensoría del Pueblo que no tenían, solamente se tenía derecho los niños al nacer, olvidándose que la Constitución habla del concebido, Como sujeto de derecho. ¿no? Indica no solamente ignorancia, sino irresponsabilidad, ¿no? Porque su cargo pues no lo iba a cumplir a cabalidad teniendo esa cantidad de conocimientos ausentes, ¿no? Yo quisiera responderle a Naná porque parece que en sus comentarios está quedando la bruma, la duda de la respuesta de Carlos y las preguntas de ella. Claramente te entiendo, Naná Lavalle, cuando estás preguntando e interrogando y diciendo que probablemente hay profesionales con buenas intenciones, con un plan a mediano o a largo plazo, pero por un tema político probablemente se quedan con los crespos hechos y viene otro nuevo funcionario. Es verdad, yo quisiera ir más allá.
Yo creo de que en la medida que un presidente o un estadista sea una persona culta, con buena educación, con bagaje, con buena información, con cultura y bien intencionada, en la medida que ese presidente gobierne una nación con las ganas de empoderar al país desde el punto de vista de educación y cultura, yo creo que el resto vendría por añadidura y sabría poner a la persona ideal en esa cartera. Entonces, acuérdense que cuando PPK asumió la presidencia, yo recuerdo, yo sabía que este señor desde los años 50 ya era un agente norteamericano que vino a cautelar los intereses de Estados Unidos, ¿no? En el Banco Central de Reserva de la mano de Richard Weck y del gran Rodríguez Pastor, que ahora creó este gran imperio, donde emitió bonos al portador por millones y se fue por la frontera. Pero yo sabía que cuando recién fue elegido, yo dije, ese señor es lo peor que nos puede haber pasado. Sin embargo, muchos dijeron entre el SIDA y el cáncer, preferimos votar por este señor para que Keiko Fujimori no entre, porque imagínense ahorita todo estaría desnaturalizado, ¿no? Me refiero a los poderes del Estado, la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero recuerden, incluso cuando yo hablé con Fernando de Cislo, que fue casi la última entrevista antes que el señor fallezca, él dijo, gracias a Dios tenemos a una persona culta como presidente. No sé si lo dijo por incauto, él confiaba, ¿no? Toca la flauta traversa, conoce la ópera, habla bien, habla varios idiomas, culta. Ahora, ¿cuál es el balance? Un señor que ya está preso por sus responsabilidades de favorecimiento de sus empresas con esta gran transnacional corrupta que es Odebrecht. Entonces, no nos dio ninguna garantía. Entonces, los presidentes tienen como mayor caballito de batalla el tema económico, el tema de globalización, el tema de grupos de poder. Entonces, no les importa hacer una gran reforma de educación y cultura. En ese sentido, siempre va a haber entonces ministros como si fueran títeres que van a venir y salir y no se va a lograr nada. No sé qué puedes decir ante eso, Carlos. Bien, con respecto a la amiga que te conversa, quisiera aclarar que si ella se refería a la continuidad de buenos profesionales, efectivamente, en ese caso sí, por supuesto, hay problemas en eso, ¿no? Lo que sucede es que en el sector público quien se queda mucho tiempo es porque se sumó al sistema corrupto. Interesante. No es mucho mérito. ¿Por qué? Porque como ella dice, los votan. A los buenos profesionales nos votan. Porque yo participé de una dirección de cultura en el Callao, con poquísimo presupuesto. Hicimos un patronato, hicimos comités consultivos, hicimos pasacalles, hicimos ferias, hicimos talleres, las industrias culturales que tú reclamas, y recuperamos Huaca, desmantelamos la hacienda San Agustín, que sus restos ahora dónde estarán, y a alguien le fastidió eso y nos sacaron. Y no con mucho presupuesto. No gastamos, porque incluso hubieron jóvenes estudiantes, grupos de apoyo, etcétera. Tengo los videos y las fotos y dejamos en el acta de entrega 12 proyectos que ninguno se ha continuado. Pero en cuanto a que el presidente sea así o sea así, hay una serie que me ha encantado ver unos capítulos de Estados Unidos, se llama Madame Secretary, se refiere a una secretaria de Estado, que es el mayor cargo, es como decir acá pues el premier, donde se nota pues que el presidente llega y desde su campaña ya hay gente que se acerca para financiarle. En Estados Unidos pues lo que nos pasa acá se tiene que multiplicar por 100. 200 veces, ¿no? 200 veces, sí. Entonces, Es que te verdad. doy tanto, y cuando se llega, bueno, quiero esto, quiero el otro, que por acá, que por allá, y entonces ni el presidente ni sus ministros hacen lo que querían hacer. Ya están en un remolino y tienen que ser muy hábiles para no ahogarse o para no llevar al traste las relaciones internacionales. En el caso de lo que es nuestro país, que todo el mundo dice, somos tremendamente ricos, ya saben quién dice que si nosotros tuviéramos ese territorio y esas cosas seríamos pues del primer mundo, ¿no? Los que son nuestros principales hinchas, que, ¿no? Todo es de ellos. Los chilenos.
Yo creo que efectivamente podrían hacerlo. Porque nosotros habiendo sido el centro del Tahuantinsuyo, no la capital, pero como país el centro del Tahuantinsuyo y luego el centro del virreinato más rico, nos acostumbramos a recibir, nos acostumbramos a obedecer, nos acostumbramos a ser castigados, nos acostumbramos a ser de segunda. Y por lo tanto, somos una sociedad corrupta. Ustedes, de repente, las redes van a reventar, ¿no? Van a decir, ¿qué le pasa a este tipo? Lo que sucede es que la cultura de sobrevivencia en 300 años nos obligó a delinquir para sobrevivir, a robar para comer. Tengan en cuenta que se mataba a las personas débiles, a las hembras cuando se requería hombres que eran los brazos de trabajo. Se daba poca comida, se ha probado que de los 15 millones que encontraron los españoles en la independencia había apenas 1,5 millones, de que la talla promedio era 1,65 y después de los 300 años era 1,45, todo por poca comida, ¿no? Anemia, enfermedades, embrutecidos, obviamente, ¿no? Porque sabemos que si no hay la alimentación no se desarrolla en el cerebro, de tal forma que nosotros necesitamos ahora comprender nuestro pasado, y el Ministerio de Cultura tiene mucha responsabilidad en eso, para sobreponernos a ese trauma postcolonial y exigirnos más. ¿Desde dónde? Desde las juntas vecinales, ley de municipios. La ley, la norma nos da posibilidad, la Constitución, en fin. Tenemos que organizarnos, tenemos que tener conversatorios, tenemos que poner al frente al que sabe para que nos enseñe, y de esa forma, no de la forma salvaje, empezar a pechar a nuestros administradores. No es papá gobierno, son nuestros encargados, son nuestros empleados que cada 5 años a nivel nacional y cada 4 años a nivel subnacional Así es. ejercen la administración de nuestras riquezas, de nuestro patrimonio. Así es. Carlos Alberto, es muy cierto lo que dices. Hay que poner al frente a la gente que sabe, porque también una realidad es que hay mucho farsante que se vende, se autodenominan, ¿no? Los gurús de la cultura muchas veces. Quiero leer 2 comentarios más. Uno es de Martín Chanta Vargas, que menciona: Diana Álvarez Calderón trabajó con Muñoz en Miraflores por afinidad familiar y siguen haciendo lo mismo en la Municipalidad de Lima. También Arturo Noel Espinosa menciona: Diana Álvarez Calderón fue la ministra de Cultura que impulsó la corrupta obra del Museo Nacional en Pachacámac, en contra de lo señalado por la Contraloría General de la República, ¿no? Celeste Azurza menciona: insisto con el MUNA, un proyecto que costó 516 millones, más de lo que se le otorga al presupuesto del Ministerio de Cultura en un año, y actualmente es ejecutado por la cuestionada empresa Aldesa y supervisada por Graña y Montero, ¿no? Todo esto se formuló durante la gestión de la ministra Álvarez Calderón. Claro, sí, efectivamente, son primos, ¿no? Estuvieron en Miraflores y ahora en Lima. Y aparte de eso, hay pues lo que se conoce la gentita, ¿no? La gentita, pues, ¿no? Y la gentita actualmente en el Ministerio de Cultura es de la PUC, Eso Así es lo que es. mencionamos de la ¿no? Católica. Y el premier fue el que se encargó, cuando fue ministro de Cultura, A jalar más de la de gentita. meter más gente de la PUC en ese momento. Y hasta Pero el día de ojo, hoy están los ojo, remanentes. no es que sean solamente de la PUC, no hay problema con que sea de la PUC, es que eligen a los que no deben elegir, a la gentita mediocre, a la gentita que no tiene experiencia, a la gentita que entra para cobrar y no hacer nada. Así Ese es el problema. Claro, la católica es, por definición, la mejor universidad que tenemos en el Perú, porque cumple todos los indicadores, ¿no? En papel. No, en la realidad tiene sus centros de investigación, Así es, sí. tiene su infraestructura, tiene sus publicaciones, en fin. Todos los indicadores que se le pueda pedir a una universidad, la católica los cumple. San Marcos, obviamente, pues es la decana de América, y la Cayetano, que es brazo de San Marcos, por sus investigaciones, ¿no? Por sus resultados en cuanto a la ciencia y la salud.
Y lo que tú dices es totalmente cierto. El profesional competente, desde estudiante ya tiene trabajo. Así Entonces, es. la gentita son aquellos que tienen La palanca. que ubicarse, ¿no? Oye, promoción, Y ¿no? forman su cofradía, ¿no? Sí. Que ya existe. Claro. Y se ponen las chelas. Entonces, el problema es ese, que la falta de competencia hace que no sepan en lo que se meten. Por ejemplo, un caso muy emblemático que yo lo he posteado porque lo analicé, es que cómo es que una asesora 2, recién graduada y titulada, en una especialidad que no tiene nada que ver con gestión de gobierno ni con gestión cultural, sea encargada sin dejar las funciones de asesora, o sea, en sus tiempos libres, En su break. de la dirección ejecutiva del proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú. Esta barrabasada, solamente puede pasar acá. Estamos hablando de la señorita Gabriela Perona, Perona Ceballos, ¿no? así es. Con sus 4 letras. Gabriela Perona Ceballos. Pues y después nos dimos cuenta que, repito, porque era de la gentita, ¿no? Aparece ahí en ese puesto por el apoyo de la ex ministra Patricia Balbuena. El oyente Martín Chanta está haciendo otro comentario a la gentita que está pasando piola como el viceministro Villacorta y con pinches. Nadie se acuerda que cometieron un delito contra el Estado. Exacto. La gente sabe de que el viceministro Villacorta, que era el subordinado en ese momento de la ministra Balbuena, favoreció a su empresa, pues. De manera irregular hizo una licitación en el marco del Dakar, ¿no? ¿Se acuerdan? Para hacer unos trabajos de exploración de los arenales del desierto, y fue descubierto. Y por eso que la ministra renunció, pero todos sabemos que la práctica no es renunciar. El presidente le dice, tienes que salir de aquí, y formalmente ya firma su renuncia. Pero el Estado habla de lucha contra la corrupción, y sin embargo la exministra Balbuena en estos momentos está trabajando en el despacho presidencial. O sea, aquí premian a los corruptos. Ahora, otro ejemplo es la gentita. El presidente Servir tiene a su hermano, desde hace poco, como viceministro de Patrimonio Cultural y Industrias Culturales. Estoy hablando de Guillermo Cortés Carcelén. Ese es otro ejemplo de la gentita, pues, ¿no? Porque uno se pone a pensar, pero Guillermo Cortés, ¿acaso ha tenido una buena experiencia, un buen desempeño? El señor es un señor teórico. Fue desastroso lo que hizo en la Escuela Nacional de Bellas Artes como director. Así es. Recordemos eso. Sí. Muy poca gente de repente se acuerda. Renunció por correo. Por correo. Fujimori lo hizo por fax, Guillermo Cortés lo hizo por correo. Imaginen, no dio la cara. Dejó un caos la escuela teniendo enfrentados a la policía con los alumnos. Así se fue Guillermo Cortés. Y en estos momentos es viceministro Y es viceministro de Patrimonio Ministerio de Cultural Cultura, y ¿no? de Industrias Culturales. Imaginen. Así es. Yo quisiera aclarar desde mi punto de vista, ¿no? Que es lo que puede de repente ayudar en esto, que cuando hay algún problema debe iniciarse un proceso. Ahora hay muchas normas, ¿no? El proceso administrativo sancionador, el famoso PAS. Es decir, la persona a la que han denunciado, automáticamente se pone a un costadito, entran y revisan todo, y no se va. No se va hasta que termine el proceso. Claro, pues eso. ¿Qué es lo que dejó el señor Villacorta aparte de ser tan poco seso, ¿no? Dejó el resto arqueológico Dakar 1 Sí. y el resto arqueológico Dakar 2. Eso va a originar las carcajadas mundiales apenas se difunda. Imagínate, después va a salir con un bolondrón. En el caso del proyecto, ¿no? Dirección ejecutiva, el proyecto especial, se denomina proyecto especial cuando tiene un presupuesto, un cronograma y muy posiblemente una duración, porque es especial, no es permanente. Y si es dirección ejecutiva, es que tiene que ejecutar, entonces tiene que manejar su presupuesto.
Esta dirección ejecutiva ni siquiera tiene sitio web, como tampoco lo tuvo Ni siquiera. la Autoridad Autónoma de la Recuperación con Cambios, Pablo de la Flor. Pero qué cosa dicen los medios, los gurús de los medios, ¿no? Sí. Que reclaman los ministros deben de ser políticos. ¿Por qué tienen que ser políticos? ¿Con qué criterio los medios dicen tienen que ser políticos? Para engatusar, pues. Los ministros tienen que trabajar y dar resultados, no tienen que inaugurar, no tienen que visitar, no tienen que dar charlas, no tienen que tomarse fotos, tienen que trabajar, son los brazos y piernas del presidente. No deben recibir regalos porque la ley de presupuesto impide gastar en regalos. Y los regalos que reciben cuando llegan a una ciudad, ¿de dónde cree que son? Del erario nacional. Entonces, hay muchas cosas, pero innumerables cosas por corregir, a la buena o a la mala, pero yo pido a los oyentes, a los seguidores, que cambien su forma de pensar. No se trata de ser buenos. Dejemos de pensar que debemos ser amables, que debemos ser agradables. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones. A partir de allí, ya podríamos sonreír en determinado momento. Es por eso que se criticó que un presidente hiciera ejercicio cuando recién empezaba y no había logrado nada, no había metido ningún gol y ya estaba haciendo ejercicio. Eso se hace pues cuando ya ha superado pues 4 años de gobierno. los problemas más álgidos, ¿no? Cuando ya tiene seguridad en las calles, los policías se ven. Todos los presidentes dicen, vamos a poner los policías. ¿Dónde están los policías? O el actual alcalde, que empezó su investidura como burgomaestre viniéndose en bicicleta. Es pintoresco, ¿no? Bueno, sobre el actual alcalde hay una situación que él ha pateado el tablero, ha perdido el control. En la sesión de consejo. En la sesión de Cuéntalo, consejo, cuéntalo. ¿no? En la sesión de consejo, un regidor, Valdés, Jorge Valdés, abogado, y es de Somos Perú, creo. sí, Es de Somos Perú, imagínate, del partido de Alberto Andrade, ¿no? Qué paradoja, ¿no? empezó diciendo que se le ha puesto el nombre del Luis Bedoya La vía expresa. San Juan. al Sanjón, cosa que se caía de madura, ¿no? No le da nada a Bedoya, más bien es un reconocimiento que ha demorado mucho, pero que no tiene peajes, ¿no? Y empezó así, tal presidente, tal alcalde, ¿no? Javier Parado, sin peajes. Pero un reclamo Grado, muy sin estructurado, Sí. o sea, ¿no? y se olvidó de la avenida Brasil, que tampoco tiene peaje. Corredor, Y sí. ahora, en 5 kilómetros, 2 peajes. En 5 kilómetros En solamente, 5 ¿ah? Nos está haciendo acordar la era Curi, la era Vieran, Curi. claro. Pero eso no es lo más escandaloso, ¿no? El Son costo los por costos, kilómetro, el los costo por costos por kilómetro. kilómetro, ¿no? Así es. Bueno, Claro. continúa Carlos Alberto. Que en Alemania es de 20 veces menos y dura 20 meses más. Bueno, de tal forma que él estaba diciendo, ¿no? Si vamos así, vamos a llegar a hacer la lima de los peajes, y el alcalde le cortó, le hizo callar, como no lograba eso, se levantó y se fue. Terrible, terrible Entonces realmente. yo pregunto, ¿qué es lo que le molestó? Porque él está hablando de algo que el alcalde ha anunciado. El alcalde ha anunciado 5 kilómetros con 2 peajes. Algo real. Claro. O sea, tú te molestas cuando te dicen cosas que tú no has dicho, cuando te inventan cosas, cuando te acusas pues de infundios, pero no. Así es. Él ha debido explicar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista legal, desde un punto de vista de ordenamiento administrativo, según la Ley Orgánica de Municipalidades, el regidor de la oposición, Valdés, ha cumplido con su labor, no ha habido improperios, ha argumentado su molestia y su protesta como, ojo, como regidor fiscalizador que es para eso, que son elegidos, y el alcalde pateó el tablero, como dice Carlos, y faltó el respeto a la sesión de consejo. Eso denota mucho de Jorge Muñoz, que cree de que la comuna es su chacra, que cree que tiene que despreciar a la clase que lo fiscaliza y le protesta. Graso error de este señor. Igual que el regidor, ¿qué apellido es, me dices? Valdés, Jorge Valdés, ¿no? Hay otro regidor que también es una piedra en el zapato y está atrás haciéndole seguimiento, ¿no? Es Jorge Luis Pacheco. A Pacheco también lo he visto en varias oportunidades cuestionándolo
al alcalde Jorge Muñoz, ¿no? Y bueno, esto es bueno, esto es saludable dentro de todo, ¿no? Porque uno se entere de las cosas que están pasando. Y también me parece positivo que esto pueda ser transmitido y que cualquiera pueda ingresar a revisar lo que ha sucedido. Claro, es otro punto, ¿no? Muy pocas dependencias cumplen a cabalidad la ley de transparencia. Pero el asunto es que no hay ninguna dependencia que revise si las cosas se cumplen, ¿no? Porque en el sector público hay dispositivos de cumplimiento obligatorio. Así es. Hay, por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo que establece que debe existir una dependencia que atienda los reclamos de un procedimiento administrativo iniciado, 444. ¿no? Y nadie lo hace. Y en este caso los regidores debieran conocer su ley y hacerla respetar, ¿no? El gran problema, y espero que en el caso del regidor Valdés y de otros no termine convirtiéndolos en bomberos habiendo empezado como incendiarios, es que el dueño de la torta dice, bueno, pues, ¿qué cosa quieres? Exacto. También. El negociado ¿No? que puede ocurrir. Porque tú no eres honrado, tú no quieres acá cambiar el Perú no lo cambia nadie, ¿no? Si no ¿Qué te doy? ya me llamaste la atención, ya te estoy mirando, ya que, ¿no? ¿Qué te doy, no? ¿Qué quieres? ¿Cómo es la nuez? ¿Cómo es la nuez, no? Y se terminó el reclamón. Pero afortunadamente todo se filtra, ¿no? Eso se puede llegar a Sí, a y conocer. es allí, gracias a la magia, al internet. Ahora cabe resaltar a los oyentes que la única comuna o consejo que tiene el mayor número de regidores es el Consejo Provincial, que es Lima, o sea, tiene 39 regidores, porque los municipios distritales tienen menos de 10 regidores. Entonces, tiene 39 regidores y de ese total de regidores, solamente 21 son representantes directos del alcalde, ¿no? Ok. Y 19 son de la oposición. Yo- Habría que ver el equilibrio. Sí, yo quiero seguir hablando ya esta última parte sobre el tema del patrimonio cultural, algunos problemas, pero quiero trasladarme al Cusco. Vayamos un ratito al Cusco con lo que está pasando, con este caso emblemático, ¿no? El caso de la construcción del Hotel Sheraton en la calle Sapi. Ya. Hay varias cosas ahí, pero voy a mencionar dos. Ya mientras conversemos van a ir saliendo dos mayores cosas. Eh, una de las cosas es mucha gente que ha estado trabajando y sigue trabajando en el Ministerio de Cultura ha sido denunciada penalmente por este caso. Pero en el Congreso hace unos días se le preguntó a la ministra de Cultura si habían actuado ante esta situación. Los señores funcionarios denunciados penalmente siguen trabajando y no han sido separados. Uno se pregunta, ¿cómo puede seguir ocurriendo eso? Segundo, ahora prácticamente han saltado del barco varios personajes en Cusco. Sé que ha pedido una licencia de 3-4 meses el señor Luis Nieto de Gregory. Ya no está en el cargo, ha desaparecido. Él era el director de la DDC. Era director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Ha dejado a otra persona en el cargo. Y entonces uno también se vuelve a preguntar, ¿pero por qué le permiten esto? ¿No? Y regresamos a este círculo de la gentita, pues, de los amigos, de las puertas giratorias y de la protección extrema que tienen estos personajes para regresar, para irse, para volver y nunca les pasa nada. Esto es corrupción. Pero, lamentablemente, dentro de esta misma línea de justicia, entre comillas, hay operadores políticos que los defienden a ellos. ¿Qué hacer a estas alturas? Ya por lo menos que el tema está visibilizado, mucha gente conoce el tema, hay periodistas que están interesados en Cusco, se habla de esto, pero todavía no hay una solución. Se le ha multado, pero ¿qué va a pasar después de la multa? Bueno, les voy a dar un sesgo personal. No he analizado legalmente las multas. Sé que han llegado al máximo, ¿no? 1000 UITs es lo máximo que se puede poner de multa. Millonario.
legalmente eso tiene que analizarlo un especialista, pero la cuestión es, empecé hablando de la iniciativa de llevar el Ministerio de Cultura al Cusco, ¿verdad? Así es. Y la parte segunda se me presenta ahora la oportunidad para explicar. Si la DDC de Cusco es corrupta, ¿qué pasaría si el Ministerio de Cultura se ubica en el Cusco? En la olla Claro. donde se cocina la corrupción, de Esa es alguna la gran forma. pregunta, ¿no? Con todas las denuncias que ha habido. Es por eso que decía, primero hay que preparar bien eso. ¿Por qué el problema es así en el Cusco? O sea, que el sistema corrupto invade a la dependencia pública. Porque está establecido que los directores de las DDCs provienen o son recomendados por la Cámara de Comercio y Turismo del Cusco. Y la Cámara de Comercio y Turismo del Cusco es la que hace las inversiones turísticas que nunca cumplen las normas del patrimonio cultural. Entonces, ¿para qué ponen a amigos o a miembros o a socios de su organización en la DDC del Cusco para que les den pues los permisos? Así es. ¿No? Entre uno de esos Es un programas sistema de lobby bien Tanto diseñado. así que el ex ministro Valencia, Valencia, Roger Valencia, el señor Teleféricos. claro, de operador turístico, de dirigente de la Cámara, se convierte en miembro en ministro Cultura. primero viceministro de Turismo, ¿no? El comercio exterior. Luego sí. de ministro de Comercio Exterior y Turismo y pasa a ministro de Cultura, cumpliendo el círculo para ayudar a RIG, la constructora del hotel de la calle Chapi. Y firmó las resoluciones de exoneración de la multa. Así es. Eso genera un precedente legal difícil de manejar, ¿no? Los abogados expertos en la materia, yo tengo estudios de derecho, pero administrativo, para mi carrera de consultor en gestión gubernamental, pero los expertos en la materia son los que tienen que decir si estas nuevas multas van a tener éxito o no. A mí me parece que no. De todas formas, pasa el tiempo y no se toman las medidas, ¿no? Porque no se ha destituido ni al director ni a los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Que las cosas continúan favoreciendo pues a quien origina estas cosas, ¿no? Favoreciendo a los verdaderos empleadores de quienes son los funcionarios de la DDC. Los que deben defender al patrimonio cultural, lo que hacen es defender a la inversión privada que destruye el patrimonio cultural. Así es. Así que vamos a ver, ojalá que la Semana Santa llegue al corazones de algunos, ¿no? Y Hay fe. ojalá siempre la fe es lo último que se pierde. Ahora con esto terminamos. Se le ha criticado y se le ha preguntado también en el Congreso a la ministra de Cultura si usted fue una de las personas que firmó este pedido que se lanzó para que no se construya el aeropuerto internacional de Chinchero. Firmó para que no se construya, ojo, y ahora, en la posición de ministro de Cultura, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿En qué lado, a qué lado se va a poner, no? ¿Cuál va a ser su vereda? Sí, pues en el petitorio que recordemos lanzó la ex directora del Mali, ¿no? Natalia Maslú. Natalia Magluk. Una de las firmas era la directora del Museo Larco. Y la mayoría de la gentita también, ¿no? La gentita. Y es que eso es lo que pasa, pues, y lamentablemente ya no hay vergüenza, ¿no? Yo tengo la administración pública, pues, desde los 70, ¿no? Y había un poco más de vergüenza. Ahora son muy cara dura. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido tremendamente a este arquitecto que tiene un currículum tan descollante, que su profesora le dijo, eso no te hemos enseñado, ¿no? Y acá todos estamos en desacuerdo. Arquitectos que le triplicaban la edad. Y él pretendía tener razón. Él decía, no, lo que pasa es que no han leído, no, lo que pasa es que sus criterios son ya pasadistas, no, lo que pasa es que tienen que analizar bien.
Es decir, él es el non plus ultra, es el summa cum laude, ¿no? Y eso es negativo. Negativo para los intereses comunes, ¿no? Para el bien común. El patrimonio cultural es un bien jurídico. El erario nacional es el que cubre los gastos de los destrozos que origina la negligencia de quien debe ir preso si no cumple sus funciones según el Código Penal. Y nos acostumbramos a eso, ¿no? O sea, se cambia la persona, ya, no pasó nada. Por ejemplo, la ministra Balbuena sale y va al despacho presidencial como asesora. Sí. Yana Álvarez Calderón. Y luego le dan un puesto en el directorio de una empresa. De una empresa que tiene que ver con chinchero, ¿no? Entonces acá a mí mucho me llama la atención, estamos luchando contra la corrupción. ¿En qué forma? Se reciclan. Yo creo que las órdenes de desinteligencias y de medidas que perjudican al país de muchas formas viene de arriba. Y van bajando, ¿no? De tal forma que los trabajadores no tienen oportunidad de hacer un buen trabajo porque se les pide hacer lo contrario, Sí, al revés. ¿no? Ahora, este chico, este arquitecto Bogdanovich, que bueno, yo pensé que ya no estaba en problemas, sigue siendo gerente de problema, tengo entendido que es un curador de arte. O sea, se especializa en organizar exposiciones de arte a través de su curaduría o su criterio para poner las temáticas. Entonces, bueno, eso no es que esté mal, puede ser una persona polifacética, ¿no? Pero si es gerente de problema, me imagino que tiene que estar imbuido en sus labores mediatas, ¿no? Hay cosas que no cambian con los tiempos. Si eres bueno en lo pequeño, posiblemente serás bueno en lo grande. Sócrates. Sí, es interesante. Pero es muy difícil al revés. O sea, si ya eres malo en lo pequeño, no me vengas a decir que en lo grande vas a ser bueno, ¿no? Porque no se cambia, pues. La capacidad puede aumentar, pero si tú tienes problemas en valores, ¿no? No te ubicas bien y dependiendo de por dónde venga el viento te acomodas, si te dan poca plata vas a robar y si te dan más plata, más vas a robar. Y tu sapiencia o sabiduría la puedes corroborar con que lo grandilocuente, lo complicado, lo confuso, hacerlo sencillo. Emerson, ¿no? Y además escala. Claro, o sea, pero es un tema de pedagogía, un tema de orden, disciplina y sobre todo análisis. O sea, las carreras, los currículos, los grados académicos pues. nos dan un barniz. Pero más allá de eso hay que ver, investigar. Así es. Así es. Así es. Bueno, ya hemos llegado al final del programa y los últimos comentarios, ¿no? A ver, de repente se nos está quedando algo por ahí. Lucho, Carlos Alberto, no sé, para finalizar ya y despedirnos. Bueno, agradecer a Carlos por realmente darnos muchas luces sobre realmente los temas, ¿no? Es bueno escuchar estos temas de gente especialista para aprender, ¿no? Y para tener una dirección. Y bueno, para el público, para los radioescuchas, no dejen de observar las noticias, observen, fiscalicen a las autoridades, ¿no? El alcalde Jorge Muñoz ya cumplió 100 días, vamos a ver cómo va. Estamos todavía muy prematuros en tiempo, pero sigamos vigilando y fiscalizando. Carlos. Bueno, yo los felicito, amigos. Continúen, no cambien. En mí tienen a un amigo y a un admirador y un seguidor. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido Lima Gris Radio por Planicie 91.5 el FM y yo me despido como siempre diciéndoles lean, siempre lean. Será hasta el próximo sábado y mañana. Feliz Día del Niño. Nos vemos. Ya llegó la crónica campaña escolar. Nos vamos al colegio San Cristóbal. Para que tú y tu negocio crezcan, solicita tu crédito